Muy buenas noches, mis queridos hermanos, hermanas en la fe. Les damos la bienvenida una vez más a una clase de Zoom que tenemos aquí desde nuestra iglesia Comunión de Gracia. Y queremos primero agradecerle a Dios por las bendiciones que nos da. Y hoy que vamos a seguir estudiando en la palabra de Dios, pues hoy vamos a estudiar un texto que se encuentra en Santiago capítulo 2, versículo 24. Entonces, este versículo lo vamos a leer y dice así en esta nueva, yo tengo la nueva versión internacional, pero la versión que tenga usted, pues usted prácticamente pues dice lo mismo, ¿verdad? Tal vez una palabra un poco diferente, pero la idea es la misma. Y aquí Santiago está diciendo en este versículo, como pueden ver, una persona, a una persona se le declara justa, aquí dice él, por las obras y no solo por la fe. Si nosotros leemos este versículo así solo, aislado, pues uno puede decir, mire, pues aquí claramente dice que para que nosotros podamos ser justos o Dios nos declare justos, necesitamos hacer obras, ¿verdad? Hacer obras y no solo tener fe, ¿verdad? Entonces muchas personas pues usan este versículo, lo sacan de contexto para decir de que nosotros necesitamos hacer obras para que Dios nos declare justos y presentan un evangelio que prácticamente no es un regalo de Dios, la salvación, sino lo presentan como que es algo que uno se gana a través de las obras, ¿verdad? A través de tal vez de nuestro esfuerzo personal o de nuestra dedicación, de nuestra fidelidad, y lo presentan como que lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, pues que no es suficiente, ¿verdad? Sino que pues nosotros como seres humanos, como creyentes, necesitamos hacer obras, buenas acciones para que eso se acumule a nuestra cuenta y después, pues, Dios nos salve, ¿verdad? Pero aparentemente eso dice el texto, ¿verdad? Pero vamos a estudiarlo en su contexto para que nosotros veamos de qué está hablando. Sí está hablando de obras, pero hay que ver cómo es que funciona todo esto, ¿verdad? Porque así de buenas a primeras, pues no podemos leer un texto fuera de su contexto. Ah, Tal vez usted ha escuchado de que la salvación es un regalo de Dios y que Dios no lo regala por tener fe en Cristo, ¿verdad? Y ciertamente, pues una de las cosas que los reformadores en el siglo XVI, 1517, empezó la reforma. Ah, los reformadores pelearon porque y defendieron hasta, podríamos decir, hasta arriesgando sus vidas, ¿verdad? Porque la Biblia enseña de que la salvación es un regalo de Dios y la salvación es solo por la fe, ¿verdad? Solo por la fe. Pero hay que entender el proceso de la fe, ¿verdad? Entonces, hay denominaciones que no enseñan que la salvación es solo por la fe, ¿verdad? Sino que son necesarias nuestras obras, no solamente creer en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, esa es una discusión que se ha llevado a cabo por mucho tiempo, pero los reformadores, pues, ese fue uno de los principales puntos por los cuales ellos pelearon en la reforma. Y pues gracias a Dios, pues las iglesias pues cristianas, evangélicas, creemos que la salvación es solo por la fe en Cristo, ¿verdad? Por lo que Cristo hizo por nosotros. Pero cuando se lee el versículo fuera de su contexto, parece que dice que las obras son necesarias para que Dios nos justifique, ¿verdad? O nos declare justos. Pero vamos a estudiar esto. Dice, para que Dios nos salve. Parece que este versículo dice que hay que ejercer fe y hacer buenas obras o buenas acciones, y que estas acciones son las que van a ponerse a nuestro favor para que Dios al final, pues Él junte nuestra fe con nuestras obras y esto nos da la calificación para entrar
o recibir la salvación, ¿verdad? Pero en realidad este punto de vista no es bíblico, ¿verdad? No es bíblico. Está sacado del contexto y de la enseñanza original de la escritura, del evangelio. Entonces, vamos a analizar esto, ¿verdad? Este pasaje de Santiago, capítulo 2, versículo 24, si se lee así aisladamente, parece que eso está diciendo. Parece que eso está diciendo. Parece que Santiago está diciendo que la salvación se logra con dos cosas, con tener fe y con hacer obras, ¿verdad? Con hacer obras. Entonces hay que estudiarlo. Primeramente, pues en el evangelista Pablo nos enseña en Romanos capítulo 3 y del capítulo 3 capítulo 4 vamos a ver unos pasajes donde claramente Pablo explica de que la salvación es un regalo de Dios, la justificación es algo que Dios nos otorga, nos declara justos por creer en lo que Cristo hizo por nosotros. Dios borra nuestros pecados a través del sacrificio de Cristo, los perdona, y al creer en esa acción de Dios en Cristo, al creerla nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados y somos justificados, ¿verdad? Somos justificados. Si abrimos nuestras Biblias en Romanos capítulo 3, vamos a ver versículo 23, vamos a leer esta parte para que nosotros veamos y vayamos entendiendo el proceso de la salvación, de la justificación. Dice así, Romanos capítulo 3, versículo 23, Pablo explica, ¿verdad? No vamos a leer todo el libro de Romanos porque nos llevaría mucho tiempo, pero vamos a leer la parte donde habla de la justificación. Dice así, el versículo 23 al 26, dice así, Romanos 3, 23 al 26. Pues todos, dice Pablo, todos, hablando de los seres humanos, tanto judíos como gentiles, gentiles son los que no son judíos, o sea, como nosotros que no somos judíos, se nos cataloga como gentiles, es un término que se usa para distinguir al que no es judío, de raza. Entonces dice, pues todos han pecado, está hablando de que todos los humanos somos pecadores y están privados de la gloria de Dios. La gloria de Dios es la perfección. Nosotros no somos perfectos. Verso 24. Pero por su gracia, hablando de la gracia de Dios, son justificados, dice, gratuitamente mediante la redención. La palabra redención quiere decir pago de una deuda. Mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. O sea que nosotros, los cristianos, somos justificados gratuitamente, dice, mediante el pago que Jesús hizo en la cruz por pagarnos nuestros pecados. Verso 25. Dios lo ofreció, o sea, a Cristo en la cruz, como un sacrificio de expiación. La palabra expiación quiere decir quitar el pecado, quitar la culpa del pecado. Que se recibe, dice, esta remoción o quitar nuestros pecados de nuestra cuenta o de nuestra vida, se recibe, dice, por la fe en su sangre, dice, en su sangre, ¿verdad? Por la fe en la sangre. Cuando dice en la sangre, quiere decir en la sangre derramada en el sacrificio. Y luego dice así, para así demostrar su justicia. O sea que Dios es el que es justo y al hacer justicia, Él castiga el pecado, pero no nos castiga a nosotros, sino que pone a su Hijo para que Él pague el pecado. Entonces, Él hizo justicia de que el pecado tenía que ser castigado y lo castigó, pero no nos castigó a nosotros, sino castigó a su Hijo. O sea que su Hijo recibió el castigo. Entonces, por eso dice que nosotros somos justificados porque alguien ya pagó por nosotros y nosotros no tuvimos que pagar nada. Él pagó todo. Dios mismo pagó todo. Versículo, el versículo 25 sigue diciendo, anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Verso 26. Pero en el tiempo presente de Pablo, ¿verdad? Que está hablando unos cuantos años después que Cristo había sido crucificado, pero en el tiempo presente,
ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, dice, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús, ¿verdad? Perdón. Aquí está diciendo que la justificación es por la fe en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Si nosotros lo creemos, Dios lo pone a nuestro crédito como que somos, nos declara justos porque ya no tenemos culpa del pecado porque él ya está pagada, ¿verdad? Entonces es un término judicial que se usa en el jurado, en las cortes, donde se nos declara justos por que Cristo pagó nuestra deuda y nosotros podemos salir libres, ¿verdad? De esa corte, de ese juzgado. Entonces es lo que está queriendo decir aquí, que nosotros somos justificados del pecado gracias al sacrificio de Cristo, al pago que hizo Jesucristo, y que nosotros por la fe recibimos esa justificación, ¿verdad? Somos declarados justos. Entonces, estamos viendo esto, ¿verdad? Que la justificación es un regalo de Dios que Él nos da gratuitamente, o sea que Él no nos cobra por esto, ni nosotros tuvimos que hacer absolutamente nada para pagar por nuestra justificación o de ser declarados justos. Esto es un acto de Dios que hace a todo aquel que cree en el sacrificio de su Hijo, Jesucristo, por los pecados de uno, ¿verdad? Si uno lo toma como algo personal, que Dios lo dio para cada uno de nosotros, esa fe o creerlo y aceptarlo como un regalo de Dios, eso nos da la justificación. Y al ser justificados, pues nos da la salvación, ¿verdad? Porque ya no hay nada por lo cual nosotros tengamos que ser castigados, ¿verdad? O tengamos que pagar algo. Entonces se nos declara justos, o lo que es lo mismo, ya salvos o puestos a salvo, ¿verdad? Puestos a salvo en una condición donde ya no somos condenados, ¿verdad? Porque la condenación ya fue pagada. Entonces, en ese sentido, Pablo está explicando esto, ¿verdad? Y luego él pasa al capítulo 4 de Romanos y él va a hablar de Abraham. Él va a hablar de Abraham como ejemplo de que Abraham le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Y cuando uno le cree a Dios, eso se le declara como justo también. Vamos a leer esta parte en Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 1. Acuérdense que el capítulo 3 habla de que somos justificados gratuitamente por creer, poner nuestra fe en lo que Cristo hizo a nuestro favor, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 4 él va a poner el ejemplo de lo que es la fe, la fe. Entonces, el capítulo 4 dice, entonces, ¿qué diremos en caso de nuestro antepasado Abraham? Dice, él está hablando como judío, que los judíos tenían un antepasado, el cual Dios inició el pueblo, ¿verdad? Con Abraham inició el pueblo de Israel, el pueblo que Dios iba a usar para llevar a cabo su plan de salvación. Dice, hablando de Abraham, dice el verso 12, en realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, dice, o sea, por lo que él hizo, por sus buenas acciones, habría tenido de qué jactarse o de qué presumir, dice, pero no delante de Dios, dice, porque no es así como Dios justifica, no por obras, dice. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia, dice. O sea, Dios lo declaró como un hombre justo, no por sus obras, no por su pecado, ni porque Abraham era perfecto tampoco, sino porque le creyó a Dios, ¿verdad? Entonces, creyó en la justicia y en la bondad de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que nos da a nosotros uh, a través de esa fe en ese carácter bueno, perfecto de Dios, justo, de que Él es el justo, no nosotros. Entonces, eso es lo que nos da a nosotros la capacidad o la bendición de ser declarados justos, ¿verdad? Entonces es lo que está aquí hablando, ¿verdad?
Y luego dice aquí el versículo 9, hace una pregunta, de que el versículo 7 dice, perdón, el 7, dice, Pablo explica un versículo que está en Salmos, ¿verdad? Dice así Pablo en el Romanos 4:7. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados, dice. Se le cubren, o sea, cuando dice se le cubren, se quiere decir que ya no salen ya no se notan, ¿no? Ya no se ven, o sea, porque ya están cubiertos en este caso ya están pagados, ¿verdad? Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta, dice. Está hablando de que Dios es el que perdona y Dios es el que mismo Él paga el pecado. Y luego dice el verso 9, hace una pregunta. ¿Acaso se ha reservado esta dicha? ¿Cuál dicha? La dicha de ser perdonado. ¿Solo para los que están circuncidados, o sea, para los judíos? Luego hace otra pregunta. ¿Acaso no es también para los gentiles, o sea, para los que no son judíos como nosotros? Hemos dicho, dice Pablo, que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia, dice. Y luego va a hacer una pregunta a Pablo. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? ¿Cuándo Dios declaró justo a Abraham? ¿Cuándo Abraham le creyó a Dios y fue declarado justo? ¿Antes de ser circuncidado o después? Dice. Y luego él dice antes y no después. En otras palabras, que la circuncisión vino después como resultado de su relación con Dios. Verso 11. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, dice, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe, dice. En otras palabras, que primero Abraham creyó, Dios lo declaró justo y después Dios le pidió que se circuncidara. Y Abraham, como creía en el plan de Dios, lo hizo como respuesta a lo que Dios le pedía. O en otras palabras, que la circuncisión no la hizo primero para que Dios lo acepte y lo justifique, ¿verdad? No, primero Dios lo recibió, lo aceptó y en esa amistad que tenía con Dios, Abraham empezó a responder en esa fe en Dios y empezó a hacer las cosas que Dios le pedía, ¿verdad? En otras palabras, que primero fue justificado y después hizo y obedeció a Dios, ¿verdad? Eso es lo que está queriendo decir. Y más adelante, ¿verdad? Vamos a ver cómo es que esto se va dando. Por ejemplo, Pablo usa a Abraham como justificado por creerle a Dios, ya lo estamos viendo aquí en Romanos 4. Pero si uno lee la historia de Abraham, uno puede ver que en Génesis 15, Dios llama a Abraham que salga de su tierra, que salga de ahí donde vivía y que se fuera a la tierra que Dios le iba a mostrar. Y Abraham le creyó a Dios y salió de la tierra, ¿verdad? Salió de ahí de Ur de los Caldeos. Y en ese momento, desde ese momento que Abraham le creyó a Dios y dio el primer paso para salir de ahí, en ese momento Dios ya lo declara justo, ¿verdad? Justo porque está obedeciendo por fe, ¿verdad? Por fe a Dios, ¿verdad? Entonces, ya después que él sale de su tierra y es declarado justo por Dios, después, si usted sigue leyendo el Génesis, va a ver que Dios le dice le pide que se circuncide, ¿verdad? Y Abraham, por esa fe que tenía en Dios, lo hace, ¿verdad? O sea que la fe lo llevaba a la obediencia, a poder obedecerle a Dios. O sea, no primero obedeció y luego Dios lo aceptó. Primero Dios lo aceptó y después Abraham obedeció, ¿verdad? Es bien importante entender esto para poder entender cuando leamos Santiago. Y luego dice que después que pasó el tiempo, Dios le dice ya que tenía el hijo, ya que le dio a su hijo, a Isaac,
que se tardó 25 años en nacer. Cuando Abraham salió de Egipto, perdón, no de Egipto, de Ur de los Caldeos, donde él vivía, tenía 75 años. Y cuando nació Isaac tenía 100 años, ¿verdad? 100 años. O sea que tardó 25 años en ese transcurso del plan de Dios. Dios se duró 25 años, pero esos 25 años él seguía creyendo que Dios le iba a dar el hijo, ¿verdad? Seguía creyendo. Y ya que tuvo el hijo, pasaron quizás unos 12 o 13 años, cuando Dios le dice que se lo sacrifique, ¿verdad? Como muestra de su fe. Entonces, Abraham dice que dio el paso de fe también, y también dice que iba a sacrificar a su hijo, ¿verdad? Él ya estaba decidido a hacerlo, porque dice, Hebreos explica de que Abraham tenía la fe de que Dios, aun si Abraham mataba a su hijo, lo sacrificaba, Dios tenía el poder para volverle a dar vida, ¿verdad? O sea, creía en la resurrección, en que Dios pudiera volver a dar vida, aun si él mataba a su hijo como sacrificio. Entonces, sabemos la historia de que antes de que Abraham pues le clavara el cuchillo con lo que le iba a matar, pues dice la historia de que Dios mandó un ángel para que lo detuviera, y el ángel le dijo que Dios ah, había aceptado esto como si él lo hubiese sacrificado, pero y que su fe había sido probada y que él había pasado la prueba, ¿verdad? Pero aún antes de eso, todo ese tiempo que pasó, Abraham ya había sido justificado. Lo que Abraham estaba mostrando era que él confiaba en Dios. Y como él confiaba en Dios, él iba respondiendo a todo lo que Dios le iba pidiendo, ¿verdad? O sea que primero fue justificado y después él dio muestras de su fe, que él tenía una fe viva, ¿verdad? Una fe viva. Y es lo que Santiago va a hablar. Santiago va a hablar de una fe viva y no, que es muy diferente a una fe muerta, ¿verdad? Una fe muerta, pues en realidad no es fe, ¿verdad? Simplemente es tener una idea de algo, pero no realmente creerlo. Entonces, eso es la diferencia que va a hacer Santiago. Ahora sí vamos a pasar a Santiago, ¿verdad? Y vamos a leer Santiago para que podamos entender lo que Santiago está diciendo. Él va a hablar de una fe que no es solo de oído, ¿verdad? Sino es una fe que realmente tiene una conexión con Dios, ¿verdad? Porque muchas personas pueden oír. Pablo dice en Romanos, dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero también dice después de que muchos oyeron y no creyeron, ¿verdad? O sea que el hecho de oír la palabra de Dios no es una garantía de que el que la oiga va a tener fe. O sea que, porque muchos oyeron la palabra de Dios en Israel y no creyeron, ¿verdad? Muchos escucharon al Señor Jesucristo y lo escucharon directamente de él y no creyeron, ¿verdad? O sea que no es una garantía de que el que oye la palabra de Dios va a creer. Entonces, es lo que Santiago va a decir, que la persona que realmente cree, Dios va a producir en él fruto. Esa fe va a tener fruto, va a tener resultados y va a obedecerle a Dios, ¿verdad? Esa es la fe viva y eso es lo que vamos a leer aquí en Santiago. Por ejemplo, dice aquí Santiago 1:22, para poder entender Santiago 2:24, que es donde empezamos, necesitamos leer desde el capítulo 1 para que vayamos entendiendo qué es lo que está diciendo Santiago, ¿verdad? Santiago va a hablar de una fe viva, va a ser la diferencia entre una fe viva y una fe muerta, ¿verdad? Abraham, desde luego que tenía una fe viva, ¿verdad? Ya lo vimos. ¿Por qué tenía una fe viva? Porque le creyó a Dios, salió de su tierra, empezó a ir todo el camino que Dios le dijo, ¿verdad? Y él seguía respondiendo a lo que Dios le pedía que hiciera. Y esa es la fe viva, la fe que responde, la fe que obedece a Dios, ¿verdad? Y la fe muerta, pues prácticamente no existe, ¿verdad? Porque si estuviera viva, pues respondería.
pero la persona que sabe o conoce la palabra de Dios, pero no responde, Santiago le dice que es una fe muerta, ¿verdad? Cuando en realidad, pues está muerta, no es fe, ¿verdad? Simplemente es una manera de expresar, ¿verdad? De que en realidad no tiene fe, porque no responde, ¿verdad? Un muerto, vamos a ver que un muerto no responde, ¿verdad? Un muerto no responde porque está muerto. Pero vamos a ver a Santiago como qué es lo que está diciendo en el capítulo 1 para luego cuando llegue al 2 podamos entender. Dice Santiago 1:22 dice. Santiago 1:22, ahí vamos a ver ahora el contexto de Santiago para que cuando llegue al capítulo 2 le podamos entender de qué está hablando. Dice Santiago 1:22, no se contenten solo con escuchar la palabra. Fíjense, aquí va a decir algo muy importante. Acuérdense que la fe viene por el oír, pero también ya vimos de que no todos los que oyen tienen fe o creen. Eso quiere decir. Dice el verso 22, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan, dice, ustedes mismos, en el sentido de que uno puede saber lo que Dios es, lo que Dios hizo, lo que Dios quiere de mí, el- lo que Dios, las bendiciones que Dios tiene para mí, lo puedes saber, pero si nada más las sé en mi mente y no respondo, pues no va a pasar nada, ¿verdad? Es un engaño nada más oír que Dios me ama, oír que Dios tiene una promesa para mí, oír que Dios tiene vida eterna para mí, pero si yo no respondo, dice, me estoy engañando, porque pienso de que sí es para mí, pero no lo recibo, no lo pongo en práctica. Por eso dice, pues así se engañan ustedes mismos. Por eso luego dice, llévenla a la práctica. La palabra de Dios no es solo para escuchar, sino para llevarla a la práctica. O sea, creerla y llevarla a la práctica. Verso 23. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira, dice, el rostro en un espejo. Imagínese que usted se mira en un espejo y tiene ahí, está todo manchado de algo, ¿verdad? Y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. O sea, se le olvidó que estaba manchado, por decirle algo, ¿verdad? Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, dice, la ley perfecta que da libertad se refiere a la fe, ¿verdad? Se refiere a la fe. Dice, y persevera en ella, o sea, en esa palabra que la cree, dice, no olvidando lo que ha oído, dice, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Esta es la verdadera fe, dice. La fe que cuando tú la oyes, la recibes y no olvidas lo que recibiste, sino que esa palabra te enseña algo y tú lo aceptas como una verdad y la pones en práctica, dice. Ahí es donde vas a ver el resultado, la bendición, dice. No solo con oírla, sino ponerla en práctica. Entonces, él está hablando de una fe que oye, pero que no se olvida de la palabra, sino que la recibe y la pone en práctica. Ahí está la bendición, dice. Entonces, cuando pasa al capítulo 2, él ya habló de que esa palabra, cuando se cree y se recibe, esa palabra, si uno la pone en práctica, va a traer bendición, ¿verdad? Va a traer bendición. Luego dice aquí el capítulo 2, versículo 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué sirve a uno alegar que tiene fe? O sea, que cree en lo que ha escuchado, dice, si no tiene obras. Si esa fe no produce nada, no se mira que en realidad lo creyó. ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Dice, cuando en realidad no es fe, ¿verdad? Porque solo lo oyó, pero no es, él está suponiendo que es fe, pero no es fe, ¿verdad? En realidad, porque va a decir luego que esa fe está muerta. Y algo que está muerta, pues no sirve para nada. Dice, ¿acaso podrá salvarlo esa fe? Luego va a poner un ejemplo, el verso 15. Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse
y carecen de alimento diario, dice. En otras palabras, están muy pobres, no tienen con qué comer, ni qué cubrirse del frío. Y uno de ustedes le dice, que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para cubrir, para el cuerpo, dice. ¿De qué servirá esto? Que tú le digas que le vaya bien, pero si no le ayudas en realidad. Así también dice la fe por sí sola, o sea, sabiendo lo que es bueno, por sí sola, dice, si no tiene obras, o sea, si no produce ni obedece a lo que Dios nos enseña que debemos hacer, está, dice, muerta. Aquí está hablando de una fe de creer en lo que Dios nos enseña, ¿verdad? En este caso es el amor. Aquí está hablando ya del amor práctico, ¿verdad? Del amor práctico. En el hecho de Romanos, lo que Cristo hizo es el amor práctico que Dios ejerce hacia nosotros. Nosotros creemos en ese amor que Dios ejerció en Cristo Jesús por nosotros, ¿verdad? Y eso nos da la salvación. En ese caso es una obra de Dios. La salvación es una obra de Dios, no es una obra nuestra. Entonces, así como Dios demostró su amor hacia nosotros porque Él es justo, nosotros aprendemos de Dios, ¿verdad? Que también nosotros debemos ejercer el amor hacia otras personas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está tratando de enseñar Santiago, ¿verdad? De que la verdadera fe se demuestra, el verdadero carácter, el buen carácter, se demuestra con acciones, ¿verdad? Y Dios ya lo demostró en Cristo Jesús al darnos a su Hijo, ¿verdad? Dios, al darnos a su Hijo y al bendecirnos de esa manera. Y Él lo está poniendo en una forma ya más práctica, ¿verdad? Lo está poniendo en una forma de acción. Versículo 18 dice, versículo 17 dice, así también la fe por sí sola, o sea, el hecho de decir que yo creo en un Dios, o el hecho de decir que yo sé que Dios es bueno, eso no sirve de nada si no tengo y Dios no si yo no he dejado que Dios desarrolle ese carácter en mí. Sin embargo, dice, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, dice. Él está poniendo un supuesto, ¿verdad? Un supuesto que dos personas están como alegando uno con el otro, ¿verdad? Que uno diga, no, pues yo tengo mucha fe. Y el otro dice, sí, yo tengo, pero yo hago muchas obras, dice. Pues bien, dice, muéstrame tu fe sin las obras. Eso quiere, él está hablando de un supuesto, ¿verdad? Dice, pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras, dice. En otras palabras, una persona puede decir que tiene fe, pero si no tiene obras, dice, si no tiene acciones que demuestren que tiene fe, que Dios está en él, ¿verdad? Que Dios le ha enseñado el amor, pues no hay nada, ¿verdad? No hay nada. Esa fe no existe en realidad, porque no hay. Porque la verdadera fe, vamos a ver que sí tiene una respuesta, sí tiene un fruto. Entonces, por eso dice, pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Luego dice el verso 19, ¿tú crees que hay un solo Dios? Porque hay personas que sí creen que hay un Dios, ¿verdad? Magnífico, dice. También los demonios lo creen, dice, y tiemblan, pero los demonios no hacen buenas acciones, dice, aunque saben que hay un Dios, dice, y hasta que le tienen miedo, porque tiemblan de miedo ante Dios, pero no son capaces de hacer las buenas obras porque en realidad no tienen el fruto que Dios produce, ¿verdad? En uno, ¿verdad? En el que realmente cree en Dios. Verso 20. Qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? O sea, no produce fruto. La fe sin obras está estéril, dice. O sea, en realidad no es fe, ¿verdad? Porque no produce nada. Luego dice verso 21. ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Como diciendo, Abraham Dios lo llamó justo
Pero después, dice, en ese proceso, dice, él mostró que en realidad creía en Dios porque Dios le pidió a su hijo y él lo ofreció, dice, no, o sea, no dudó. Entonces, una fe que realmente es fe viva, produce fruto, ¿verdad? O da resultados, hace buenas acciones, obedece, ¿verdad? Tiene una respuesta positiva a lo que Dios le pide. Entonces, aquí está hablando del resultado, ¿verdad? De la fe. Luego dice aquí, verso 22, ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente, o sea, juntas, y su fe llegó a la perfección, o sea que la fe que inició sin obras, terminó haciendo obras, ¿verdad? Porque fue obedeciendo gradualmente, y así fue mostrando que realmente creía en Dios, ¿verdad? O sea que las obras son la evidencia de que tienes fe, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está queriendo decir Santiago. Verso 23. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios, dice, pero ¿desde cuándo le empezó a creer? Desde que salió de Ur de los Caldeos, desde que él agarró sus cosas, ¿verdad? Agarró su ganado, agarró sus sirvientes y él salió de ese pueblo. Desde ahí empezó a obedecer. O sea, desde ahí empezó a mostrar que creía en Dios con sus hechos, ¿verdad? Con sus hechos. Y desde ese momento, Dios ya lo consideró como alguien que le estaba creyendo y que Dios podía confiar en él también, porque estaba demostrando que sí creía. Entonces, así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia. Entonces, el versículo 24 con el que empezamos, como pueden ver, dice, es el que estamos viendo. Una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe, por el solo hecho de decir que cree, ¿verdad? Aquí lo que está queriendo decir es que las obras manifiestan o vindican la fe, ¿verdad? Demuestran que sí realmente crees, ¿verdad? O no crees, ¿verdad? Es lo que está queriendo decir. Pero no está diciendo de que las obras Dios las toma en cuenta para salvarnos, ¿verdad? Sino lo que toma en cuenta Dios es la fe, pero esa fe, si es viva, va a producir obras, ¿verdad? Va a producir obras. Es bien importante, ¿verdad? Porque muchos, en algunas Biblias dice, justificó a Dios, ¿verdad? Perdón, Abraham justificó a Dios o lo declaró justo, ¿verdad? Aquí dice, parece que las obras son las que fueron primero, pero no, primero fue la fe. Primero es la fe y luego las obras. No es primero las obras más la fe y luego es la justificación, ¿verdad? Acuérdense que Dios declaró a Abraham justo en el momento en que le empezó a creer, ¿verdad? Y cuando le pidió al hijo, ya habían pasado los primeros 25 años que Abraham creía en Dios. Isaac nació cuando él tenía 100 años, ya habían pasado 25 años desde que él salió de su pueblo. Y luego el muchacho ya tenía otros 12, 13 años cuando se lo pide, ¿verdad? Entonces estamos hablando de 25 más, póngale más 12, estamos hablando de 37 años ya habían pasado cuando Abraham demostró que esa fe inicial que tuvo todavía estaba, él seguía creyendo en Dios, ¿verdad? O sea que Dios ya lo había declarado justo, ¿verdad? Dios ya lo había tomado como una persona justa y dice que lo llamó su amigo, ¿verdad? Lo llamó su amigo. Dice el verso 24, como pueden ver, una persona se le declara justa, dice, por las obras. Cuando dice por las obras, es las obras que se fueron manifestando, dando a entender que la fe que él tenía era una fe viva, real y verdadera, ¿verdad? Cuando hablamos del evangelio, ¿verdad? Nosotros, primeramente, dice que estábamos muertos. Vamos a ver Efesios capítulo 2 para que lo podamos entender mejor.
La primero dice que estábamos muertos. Que también, o sea, que no teníamos, es lo mismo que dice Santiago, que una fe muerta es una fe que no cree. Santiago, Efesios 2, versículo 1. Vamos a ver esto. Pablo le está hablando a los efesios. Los efesios eran gentiles, no eran judíos, no eran de raza judía, eran gentiles, o sea que eran extranjeros, o sea, no eran de la raza judía ni israelitas. Dice el versículo 1, Pablo le está hablando a ellos y le dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. En otras palabras, cuando dice muertos, está diciendo, no tenían una vida espiritual, no creían en Dios, no tenían fe. Está muerto quiere decir, hablando espiritualmente, una persona que está muerta es una persona que no tiene fe en Dios. Es lo que está queriendo decir, porque ni siquiera conocían a Dios. ¿Cómo iban a tener fe en Dios si ni siquiera lo conocían? Entonces, por eso dice que estaban muertos, como en un estado de muerte, quiere decir. No tenían respuesta, no podían responderle a Dios. Entonces, y luego en el versículo 5 dice verso 4, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, dice, aún estando sin cero fe, con cero fe, al estar muerto quiere decir que no creíamos en Dios, dice, aún estando en ese estado, dice, pero Dios que es rico en misericordia, verso 4, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, dice. En otras palabras, que Dios nos dio vida aun cuando no creíamos en Él, ¿verdad? No habíamos hecho ninguna buena obra, eso quiere decir. Una persona que está muerta no puede hacer ninguna buena obra. Aquí el Pablo lo está explicando. Y luego dice, ah, nos dio vida, el verso 5, con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Y luego dice, por gracia ustedes han sido salvados. Y en esa unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó, hablando espiritualmente, nos dio nueva vida y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Verso 7, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Nosotros no hemos hecho ninguna buena obra hasta aquí. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados, dice. En otras palabras, primero es la salvación. Salvados mediante la fe, dice. Lo único que tuvimos que hacer es creerle a Dios, que Él ya lo hizo por nosotros. Nosotros no habíamos hecho nada bueno, ni una buena obra, cuando Dios nos muestra su amor en Cristo Jesús a través de la cruz, ¿verdad? Y luego dice, por gracia, verso 8, ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, dice. La salvación no procede de nosotros, sino que es el regalo de Dios, dice. En otras palabras, que primero es el regalo, dice, no por obras, dice, ahí claramente lo dice, para que nadie se jacte o presuma o que se sienta orgulloso de que él ya había hecho algo bueno, dice. Por eso Dios me salvó, porque yo era bueno. Nadie puede decir eso, dice. Verso 10. Aquí lo que el versículo 8 y 9 nos están diciendo, que primero es la salvación. Al creer en Jesús, Dios nos declara justos, ya lo vimos en Romanos. Y después de la fe vienen las obras. No antes, ¿verdad? Dice, verso 10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. En otras palabras, antes estábamos muertos, no había ninguna buena obra, solo malas, pecados. Y dice que Dios nos salva en Cristo, no por obras para que nadie se jacte, no por obras de ninguno de nosotros que hayamos hecho,
sino para que la gloria y la honra sean para Dios nada más. Y luego dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora sí, Dios nos crea en Cristo, somos una nueva creación en Cristo, y esa nueva creación va a producir el fruto de la salvación, que es, ahora sí es las buenas acciones, pero esas buenas acciones ni siquiera son nuestras, ¿verdad? Sino que son el fruto del Espíritu Santo que Dios nos regala, ¿verdad? Ahí en Efesios 1:8, perdón, en Efesios 1:13, dice que el día que creímos, que ejercemos fe, que ponemos nuestra fe, creemos en el Evangelio, en la buena noticia, dice que Dios nos marca, Dios nos sella como su propiedad, nos dice que nos da el Espíritu Santo, nos sella con el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo empieza entonces a producir en nosotros un cambio, una regeneración. Y el Espíritu Santo va a producir fruto. El Espíritu Santo nos va a motivar, nos va a transformar, nos va a cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, y ahora vamos a poder hacer buenas cosas, ¿verdad? Pero las vamos a hacer porque no, pero esas buenas cosas no ni siquiera nacen de nosotros, sino es el fruto del Espíritu Santo, el producto de la nueva vida que tenemos en Cristo, ¿verdad? Entonces, dice verso 10, porque somos hechura suya, Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, como resultado de esa nueva creación, nosotros vamos a producir buenas obras en obediencia, así como las hizo Abraham, ¿verdad? Abraham primero, Dios lo sacó de su pueblo. Abraham creyó en Dios y lo sacó de ahí, pero Abraham tuvo que responder. Y en el momento que dio el primer paso, Dios ya lo justificó, lo recibió, y a partir de ahí Dios iba a estar transformándolo. Y lo fue llevando y le fue poniendo pruebas, y Abraham fue respondiendo positivamente porque su fe en realidad era una fe viva, ¿verdad? La fe viva produce buenos frutos, buenos resultados, obras, ¿verdad? Es lo que está explicando el versículo. Estas buenas obras, las cuales, dice, Dios dispuso, no nosotros las disponemos, ni son ideas nuestras, ¿verdad? Propias, sino que son de Dios. Dios dispuso de antemano, o sea que Él ya las tenía preparado para nosotros, para que nosotros las llevamos a la práctica. A fin, dice, de que las pongamos, dice, en práctica. Lo único que tenemos que hacer es ponerlas en práctica, pero no son nuestras, son obra de Dios, del Espíritu Santo. Esas nacen del corazón de Dios. Los mandamientos que Dios nos da son de Dios, ¿verdad? Nosotros simplemente ejecutamos lo que Dios nos pide que hagamos, ¿verdad? Pero primero, hermanos, primero es la salvación que Cristo efectúa en la cruz. Luego, al creerlo, somos justificados. Fíjense cómo va el orden. Dios manda a su Hijo para que muera por nosotros, nos salva, paga nuestros pecados, aún sin que nosotros lo supiéramos, aún sin que nosotros tuviéramos fe. Él ya lo había hecho, lo hizo primero. Al creerlo, nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados y recibimos la justificación. Somos declarados justos porque somos perdonados. Después que somos perdonados, Dios nos da su Espíritu Santo para que nosotros podamos producir un fruto, ¿verdad? Entonces el fruto son las buenas acciones, las buenas obras. No son primero las obras y luego Cristo va a morir por nosotros. No son primero las obras y luego Dios nos va a perdonar. Es al revés. Primero Dios nos perdona y luego nos da su Espíritu para que podamos producir las buenas acciones que Él quiere que hagamos. Entonces la salvación siempre va a ser por fe, y cuando la fe es viva, va a producir
buenas acciones, va a obedecer, ¿verdad? Va a reflejar el carácter de Dios. Y cuando no hay fe, ¿verdad? Pues la persona puede escuchar la palabra, pero la palabra no nace, la semilla no brota, ¿verdad? No nace. Entonces, como la parábola del sembrador dice que se murió ahí la semilla, no fue buena tierra, se murió y no pasó nada. Simplemente llegó la palabra, pero no tuvo, como no nació, no pudo dar fruto. Pero cuando nace, ¿verdad? Como en Abraham, el ejemplo de Abraham es ese. Escuchó la palabra de Dios, la creyó y Dios empezó a trabajar en él. Y con el tiempo él fue produciendo frutos, pero son los frutos que Dios le pedía que él desarrolle. Y lo fue desarrollando con paciencia, pero los fue desarrollando, ¿verdad? Y esa es la explicación de este versículo de Santiago capítulo 2. Si lo volvemos a leer, estamos viendo de que primeramente dice Santiago que hay que escuchar la palabra y creerla, ponerla en práctica. Eso es la fe, ¿verdad? Vamos a volverlo a leer otra vez. Santiago 1, versículo 22. Santiago 1:22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla, dice, a la práctica. Cuando uno la lleva a la práctica es cuando hay una fe viva, ¿verdad? Cuando uno la oye y no pasa nada, no la cree, pues no la va a poner en práctica. O sea, Dios no va a poder desarrollar su plan en nosotros. No nos va a poder transformar porque pues nos negamos a creer, ¿verdad? Pero cuando realmente creemos, Él produce las obras que Él quiere que hagamos, ¿verdad? Bueno, entonces explicamos de que la salvación es un regalo de Dios. Somos justificados por la fe, pero la verdadera fe produce obras, ¿verdad? Produce obediencia, tiene buenos resultados que vindican o que dan a conocer que realmente Dios vive en nosotros y con nosotros. Entonces, ese es el propósito de este versículo, ¿verdad? Dan a entender eso. Bueno, pues después de la explicación, vamos a ver si tienen preguntas. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la respondemos. ¿Tienen dudas? Me gustaría preguntarles qué es primero, las obras o la fe. ¿Qué es primero, la fe o las La obras? fe es primero, La la fe, fe, La la fe. fe. la fe es Si, primero. si la fe está muerta, no hay fruto. No hay O fruto, sea que ¿verdad? hay que hacer buenas Porque, obras para que dé frutos. Hay porque que dice tener, que no hay que dice en tener su fe. palabra que no, Sí, a ver, ajá, hermana Vicky, dígame. dice en su palabra que nosotros le amamos porque él nos amó primero. Ajá, Entonces él nos buscó, él nos llevó a los pies de Cristo primero, Él nos salvó. para que Él, él él nos ya nos salvó salvó. primero. Y las buenas obras son fruto de la salvación. No es para que nos Ujú, salvemos, ¿verdad? Porque el versículo, si uno lo lee solo así, dice, ya ven que dice, Abraham fue justificado por las obras, dice, y no solo por la fe. O sea, no solo por saberlo, ¿verdad? ujú, Sino que, y eso es bien importante, ¿verdad? Porque hay hermanos que se les conoce como legalistas, ¿verdad? Porque ellos dicen, no, tienes que primero portarte bien para que Dios te salve. Pero ¿y cómo me voy a portar bien si, ujú, si no tengo el Espíritu Santo? Entonces, si tengo el Espíritu Santo es porque ya creo. Y el Espíritu Santo es el que me va a transformar y va a hacer las buenas obras. No es al revés, ¿no? No amén. es al Ujú, revés, porque a muchos hermanos no entienden el proceso, ¿verdad? A muchos hermanos les preguntas, ¿tú eres salvo? Y ellos te dicen, no, dice, no sé. ¿Y por qué no sabes? No, porque no sé si me voy a portar bien o si voy a poder portarme bien y al final no sé si voy a fallar. No han entendido, ellos piensan de que lo que ellos van a hacer, eso les va a calificar para que Dios luego les pague, ¿verdad? Pero en realidad ujú, es al revés, es al revés. Primero Dios nos salva por amor. Dice que estamos muertos,
Y una persona muerta, pues no puede hacer nada, no puede hacer nada bueno, ni siquiera creer, ¿verdad? Entonces, ahí empieza todo. Dios es el que provoca todo, ¿verdad? Él nos salva por amor, por misericordia. Dice que nos vio en esta condición y por misericordia nos dio vida en Cristo. Entonces, Ajá. ya teniendo vida en Cristo, uno ya puede hacer buenas obras, pero no al revés, ¿verdad? No al revés. A ver, algún comentario ahí que nos ayude. ¿Nadie? Mm, Bueno, quería ver si ujú. La definición, ay, la definición de la fe es sí, algo que se cree, que sí, no se ve, en este pero caso, es que si usted tiene una fe verdadera en Dios, Dios va a producir en usted algo bueno. ujú, No es que usted va a hacer algo bueno y luego Dios lo va a recibir, ¿verdad? ujú, No puede, sería algo contrario. No puede haber fruto si primero no hay un árbol, ¿verdad? ujú, sí, Ese es el punto, que las obras son producto de un árbol. Primero tiene que sembrar el árbol, nacer el árbol y luego dar el fruto. No es al revés, ¿no? O sea que el proceso es que primero tiene que Dios, al recibir la palabra de Dios y creerla, ahí nace la nueva criatura, la nueva persona. Y Dios va a producir en nosotros esa nueva vida a través del Espíritu Santo, su presencia. Y esa nueva vida va a producir un fruto que agrade a Dios. Entonces, pero primero tenemos que nacer de nuevo. Y primero, la salvación es primero. Dios nos justifica y después que nos justifica nos hace sus hijos y nosotros empezamos a crecer y a desarrollarla. Pero no puede ser al revés porque no es, entonces la salvación no sería un regalo, sería un producto de mi esfuerzo, producto de mis acciones, ¿verdad? Y sin el Espíritu Santo, pues mis acciones siempre van a estar manchadas de pecado. Entonces no se podría lograr. No sé si estamos entendiendo esa parte, ¿verdad? sí. ¿Algún comentario? Nadie. La hermana Mari, ¿qué dice la hermana Mari? Bueno, si nadie quiere comentar nada. Nada más quería saber si entendimos la lección, si entendimos la explicación. Sí, hermano. ¿Se le entendió la hermana? Sí, ¿Por qué las personas sí, hacen, sí. se portan mal? ¿Cuál es la razón por que las personas se portan mal? Son malcriadas, groseras, asesinas, mal. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios. No tienen, no han nacido de nuevo, ¿verdad? O sea, Ujú. puras malas acciones hacen. Entonces es necesario que Dios los justifique en Cristo para que ellos puedan, el Espíritu Santo pueda venir a morar con nosotros, con la persona y pueda producir el fruto. Pues si no, no es así, no, la persona sola no va a poder cambiar, no va a poder hacer buenas obras. Sí entendemos eso, ¿verdad? Sí. Sí, 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 hermano. Sí, pero como le digo, hay personas que no leen la Biblia y piensan de que sus propias obras van a hacer que Dios les pague, ¿verdad? Entonces sí, ya no sería un Sí. regalo de Dios, que sería un producto un esfuerzo que yo hice. O sea, me porté bien y como me porté bien, Dios me va. O sea, lo que Cristo hizo en la cruz no sirvió de nada. O sea que Dios no me regaló nada, yo me lo gané. Y no es así, ¿verdad? No es así. Es al revés. Ajá. Dios nos regala la salvación en Cristo. Cuando lo creemos, Dios empieza a trabajar en nosotros, ¿verdad? Y nosotros vamos a poder producir algo bueno. Amén. Amén. Ajá.
Hermano, yo le quería hacer una pregunta respecto a un pasaje A ver. que no sé si a lo mejor no tiene nada que ver con el tema, es otro pasaje, pero es que estaba yo viendo un discipulado que, bueno, que nos dieron ya hace mucho tiempo, yo lo tengo. Ujú. Fue, creo que desarrollado por el pastor Arroyo. Y y hay un pasaje donde está